Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente reunidas juntas. Y quiero en esta mañana compartir con las mujeres y nos hemos reunido en este tiempo para orar, para interceder, para ayunar. Hoy es miércoles de ayuno en nuestra iglesia y aunque estamos en nuestras casas, cada una en sus hogares, qué bueno podernos reunir y tener que a través de las redes, y que más que por Facebook, poderme comunicar con usted, mujer que está en su casa, y que hoy podamos compartir juntas la palabra, que le podamos dar gracias a Dios, que podamos unidas mandar nuestras peticiones, porque hoy queremos orar por todo lo que está pasando en el mundo, por todo lo que está pasando en la tierra. Queremos orar por los hogares, por las familias. Queremos orar porque es tiempo de orar. Y de eso queremos hablar en esta mañana. Que usted, amada mujer, comparta conmigo. Comparta a través del mensaje. Que estamos aquí esperando que usted se active. Porque hoy es dedicado para nosotras que estamos ayunando, que estamos desde las 3 todos los días orando en intercesión. Gracias a Dios por cada mujer. Quizá no las pudiese nombrar todas, son bastantes, pero gracias porque en el poder del acuerdo hay respuesta. Y una de las cosas que hoy el mundo entero está sufriendo es porque necesitamos levantar nuestra mirada a Dios y reconocer que solo en Dios hay respuesta, que no hay otro Dios sino solo Él. Y por eso te invito a que en esta hora tú te unas conmigo para hacer una oración, para orar y para colocar en nuestras manos este momento que vamos a estar todas compartiendo, este momento que usted va a estar diciendo allí activa, que va a estar allí conectada con nosotros. Así de que esperamos que estés enviando tu mensaje, saber que estás conmigo allá en tu casa, y que las mujeres determinantes del Centro Cristiano Cagua estamos activas orando, estamos ayunando, tenemos mucho que hacer, sí, pero tenemos el espacio para poderle dedicar a Dios. Y los miércoles nosotros siempre estamos en ayuno y en intercesión. Y hoy te invito para que nos envíes. Aquí está Mayra con nosotros también, que nos está ayudando para poder anotar tus peticiones, para saber que estás ahí en este momento conmigo diciendo, pastora, aquí estamos. Y aún aquellas personas que nos siguen en las redes sociales y que se unen a este momento, gloria a Dios, porque es especial para todos. Somos un pueblo, somos una iglesia. Y vamos a orar porque toda reunión es importante, todo lo que hacemos, orar. Buenos días, Mayra, Dios te bendiga. Bienvenida y gracias por estar aquí, por ayudarme, colaborarme, porque sé que vamos a estar trayendo las peticiones, Mayra, orando por nuestro país, Venezuela, que Dios ha tenido misericordia con nuestra tierra. Vamos a orar, mujer, cierra ahí tus ojos donde estás. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana porque nos da la oportunidad de la vida, Señor. Y qué mejor que la vida para nosotros estar en pie firmes y decirte gracias a tu perfecta voluntad, gracias a tu amor, gracias porque un día enviaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz, para que nos diera la salvación y con su sangre nos redimió, con su sangre nos compró y a precio de sangre nos llevó ante el Padre, nos hizo acepto, nos justificó cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él murió por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo. En este tiempo de Semana Santa es un recordatorio de tu muerte, pero también de tu resurrección. Podemos decirte gracias porque la muerte no lo pudo contener. Él se levantó de los muertos con poder. Murió, dice la Biblia, dijo el profeta Isaías,
que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Pero también puedo ver que como cordero fue al matadero, pero que se levantó como el león de la tribu de Judá. Se levantó con poder y está sentado a la derecha del Padre. Y hoy podemos gozar de la victoria que nos dio en la cruz, gozar las promesas plasmadas en tu palabra y saber, Señor, que gracias al sacrificio hoy estamos aquí. Hoy podemos hablar, hoy podemos compartir la palabra, hoy podemos, aún a pesar de todo lo que está pasando, de toda la situación que estamos viviendo, podemos unirnos para adorarte, para orar, para compartir a través de las redes la oración, la intercesión y los temas importantes de la palabra. Porque este es un tiempo especial para dar la palabra. Gracias, Señor. Bendigo las mujeres que están conectadas. Bendigo cada persona que se une y que hoy podamos hablar del tema tan hermoso como es la oración. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Bueno, estamos ya conectadas, yo creo que sí, ¿verdad? Estamos varias ya, se han activado y queremos hablar de la oración. Yo quiero que usted comparta. ¿Sabe que esta mañana me levanté? Y cuando me levanté, el Señor me levantó con un texto bíblico, un pasaje tremendo, un pasaje donde el Señor nos recordaba y Juan lo utilizó. ¿Sabe que se lo quiero compartir? Juan lo utilizó en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje el Señor me levantaba, estábamos orando, orábamos a las 3 de la mañana con todas las mujeres, estaba activa también y veo que ellas mandan sus mensajes, mandan las promesas, todas las mañanas ellas están unidas orando, intercediendo y doy gracias a Dios por ese equipo de mujeres que me dio. Pero cuando Dios me daba este versículo, el Señor me hablaba y me decía, es tan sencillo con solamente levantar su mirada a mí y reconocer que yo soy Dios y que fuera de mí, me decía el Señor, no hay otro Dios, que he permitido que el pueblo vaya a las casas para que se acuerden que es necesario orar, que lo que hacíamos en el templo, que todo lo que hacíamos en el templo cantando, orando, escuchando la palabra, estábamos unánimes. Me decía el Señor, ahora los quiero así en casas. ¿Sabe por qué? Porque en la intercesión, en la oración de madrugada, el Señor me decía, muchos se conformaron con solamente ir el domingo al templo. Muchos se conformaron con solamente vivir de oraciones prestadas. Eso me decía el Señor. Y me decía, es tiempo que todo aquel pueda levantar manos delante de mí, pueda adorarme. Y sabe que el Señor reclamaba la adoración. Y decía, al igual que en las casas en el templo, en los templos me adoraban, así los quiero en las casas, me decía. Quiero la familia unida, quiero el padre dirigiendo el devocional, la mamá estando activa con ellos, los hijos, todos orando, adorando, cantando, así como lo hacíamos en el templo, así como orábamos y llorábamos delante de la presencia de Dios. Así el Señor me decía, así los quiero, pero en los hogares. Así los quiero en la sala de la casa, donde la gloria se derrame, donde cada familia pueda vivir experiencias con Dios. ¿Sabe qué más me hablaba el Señor en estas madrugadas? Me decía, muchos salían ocupados, muchos padres salían de casa ocupados, llegaban, corramos para el templo, vamos allá, vamos a servir, todo está bien, pero me decía el Señor, muchas veces el primer amor, la intimidad, el llorar delante de mí. Y el Señor me decía, este es un tiempo
donde cada familia levanta su altar encendido, su altar familiar, donde van a hacer la iglesia en casa. El centro cristiano está en casa ahora. El centro cristiano está en casa. Eso quiere decir que cada uno de ustedes y de nosotros somos una iglesia en casa. Y por eso le llamo hoy para que meditemos en lo que es la oración. ¿Sabe que yo miraba en la necesidad de aprender a orar? La necesidad, bueno, y ahora cada quien tiene que invocar el nombre de Dios con todo lo que está pasando. Y miraba yo y pensaba, Señor, hay una pandemia. Cuando una persona se enferma y le da gripe, va al médico, bueno, está delicado. Cuando varias se enferman, se puede decir que pudo haber una epidemia, ¿no?, de gripe. Pero cuando los pueblos, las ciudades y el mundo se consternan, se dice que es una pandemia. Y yo hablaba en los ayunos acerca de lo que era la pandemia que ya había antes. Antes había una pandemia que era la pandemia de la falta de oración. Porque se extendió, porque muchos dejaron a un lado la oración. Y Dios manda a que más allá de orar, que es lo que vamos a ir hablando en nuestros ayunos, más allá de orar, primero tenemos que aprender a orar, pero más allá de hacer oración, empezando, tenemos que avanzar. O sea, tenemos que profundizarnos más en lo que es la oración. De la oración el Señor nos da una enseñanza grande, lo que es la oración, lo que es la intercesión y lo que es entrar en lo que llamamos guerra espiritual. Pero este es un tiempo en el cual Dios nos está llamando a orar, a orar, a orar. Porque mucho antes de esa pandemia, de lo que se está hablando hoy, del coronavirus, que se llama así, COVID-19, había una pandemia de falta de oración y el Señor tocaba, hay que orar, hay que orar. Ahora llegó el momento en que viene una pandemia tan fuerte, tan difícil, que arropa la tierra, pero que es Dios el que ahora nos dice, el pueblo, mi pueblo se tiene que levantar a orar. Mi pueblo se tiene que levantar a orar. Y sabe que en esto de orar, el Señor dice en su palabra, en Mateo 21-22 dice, todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Todo lo que tú pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Por eso es que en medio de esta pandemia que está pasando, que se está viviendo en el mundo, solo hay una medicina, solo hay una vacuna que se llama la oración. Porque la oración es la que abre los cielos. Dios lo sabe todo, sí, Dios lo conoce todo. Pero Dios nos está llamando a orar. Nos está diciendo, pide, empieza a clamar. ¿Sabe qué dice? Que todo lo que pidas en oración, creyendo. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Creyendo. Porque hoy es una enseñanza compartida con usted. Así de que quiero que usted mande lo que usted quiera compartir con nosotros acerca de la oración. Es un tiempo para empezar a creer, porque ya Dios nos venía hablando. Y hoy Dios nos dice, si pides creyendo, te será concedido. ¿Cuál es el problema y el pecado más grande que se está viviendo en la tierra? La duda. La duda es un pecado delante de Dios. Porque no podemos dudar. Porque Jesucristo ya lo dio todo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Él lo hizo todo. En la cruz llevó nuestras enfermedades. Por sus llagas nosotros fuimos curados. En la cruz del Calvario clavó el acta de los decretos que había en nuestra contra. Jesús clavó la maldición. Todo lo llevó allí. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros, mujeres? Iglesia, pueblo,
el que esté escuchando a través de las redes, que esté viendo a través de este video que estamos hoy grabando en vivo. ¿Qué tenemos que hacer? Es la necesidad de creer que Jesús lo hizo todo en la cruz. Todo, usted y yo nos levantamos en victoria. Amén. Amén. Es la necesidad de orar, la necesidad de leer la Biblia. Por eso vamos a las casas, por eso estamos estudiando todos los días la palabra. Sí, ya vamos en Apocalipsis 5 y está hablando que toda la gloria, que toda la honra, que toda la tierra, todos tenemos que adorar y ver lo grande que es Dios. Sí, Señor, amén. Por eso Timoteo nos dice, en 2 de Timoteo 3, 16, 17, nos dice toda la escritura. ¿Por qué la tenemos que leer? Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. O sea, ella nos enseña. Cuando nosotros vamos a la palabra, ella nos va enseñando. Ella nos redarguye cuando hacemos cosas indebidas. Usted va a la Biblia y en la Biblia encuentra que Dios nos habla a través de cada libro que leemos. Y no es leerlo al azar, ¿no? Aquí o aquí, lo que Dios me diga hoy. No, es llevar una secuencia, es llevar una vida de oración y una vida de lectura de la palabra. Porque es importante, dice que ella nos redarguye, ella nos corrige para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Sí, Señor, amén. Qué hermoso es Dios. Tenemos todo en la Biblia. En la oración está el arma. Por eso necesitamos levantarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, hacernos sentir. ¿Sabe que la Biblia dice que la naturaleza espera la manifestación de los hijos de Dios? ¿Qué está esperando el mundo? Que el pueblo de Dios nos levantemos. Que la mujer que está en casa se levante a orar. Sí, Señor. Se levante a interceder. Porque las mujeres somos muy sensibles a Dios. Somos sensibles y Dios nos habla. Mire, cuando usted ve la Biblia y la lee y ve lo que Jesús hacía. Jesús vino y Jesús tuvo mucha ternura por la mujer. Jesús levantó a la mujer. A la prostituta la levantó. A la mujer enferma la sanó. A la mujer atribulada, la que estaba cautiva por el enemigo, la libertó. Jesús hizo grandes cosas y me llama la atención cómo Él se enternece por la mujer. ¿Sabe por qué? Porque nosotras las mujeres somos muy sensibles a Dios, a su presencia. Por eso tenemos influencia de que en nuestra casa, en nuestro hogar, podamos influenciar, podamos ayudar a nuestro esposo. Influencia se llama que yo influyo para bien, no para mal, porque es lo que nos enseña la palabra. Y si la palabra me dice a mí que soy influencia, quiere decir que yo puedo influenciar en mi esposo. ¿Cómo influencio en él? Cuando yo voy a la palabra, cuando yo la leo y empiezo, Dios me dice que yo debo ser una mujer muy sumisa a la presencia de Dios. Que la palabra me corrige, me instruye, me enseña. ¿Qué quiere decir? Que yo dejo de ser peleona y altanera. Que yo dejo de querer mandar, que yo empiezo a mirar, wow, Dios nos dio tanto potencial a la mujer, está comprobado. La mujer es inteligente, pero ¿para qué nos dio inteligencia? Para poder ayudar a conducir al hombre al propósito de Dios. Y que dentro de los hogares usted, mujer, sea como la samaritana. ¿Sabe que la samaritana tuvo un encuentro con Jesús? Y cuando se encontró con Jesús, dice que ella fue y proclamó a su pueblo. Y después vino todo el pueblo a adorar a Jesús. O sea, para mí fue una mujer tremenda en la palabra. Entonces, vemos cómo es de importante que en este tiempo el Señor nos está llamando a orar, a ir a la oración. La iglesia está, mire, una de las cosas que la iglesia hoy en día debe entrar es
en tener la libertad y dejar a un lado quizá el cansancio, todo lo que ha venido a querer apartarte de la oración. Hay gente que dice, pastora, es que cuando yo voy a leer la Biblia me da sueño. Y cuando me arrodillo a orar me quedo dormido o dormida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que luchar contra eso? ¿Cómo? Contra toda distracción. Levantarnos. A mí me da pereza pararme a las 3 de la mañana, cuando está ese aire tan rico, cuando está todo tan delicioso, y pararme, eso me da, pero me levanto y salgo a la sala donde tengo altar, donde oro, donde lloro, donde me desahogo con mi Señor, y ahí derramo mi alma y clamo por la iglesia. Y en esos clamores es que Dios nos habla. Sí, y cuando tú te levantas del clamor y vas a atender tu casa, tú vas a estar llena de amor. Tú no vas a tener peleas ni rabia, porque el Señor empieza a corregirnos con la palabra y empieza a hablarnos en la oración y nos habla más en la parte de la espiritualidad de cada uno. Por eso te insto hoy a que puedas levantarte a orar. Y una de las cosas, fíjate, que dice que hay consecuencias graves cuando no oramos. Y la falta de oración trae consecuencias. Escúchame, la falta de oración trae síntomas, porque la falta de oración es una enfermedad. Y todo el mundo hoy día, ¿qué hago? Tenemos que, el virus está matando, sí está matando. Sí está haciendo cosas terribles, pero ¿dónde está el pueblo de Dios que ora? El pueblo de Dios que tiene convicción. Nosotras nos levantarnos a decir, vamos a ser sanos de esta enfermedad, levantándonos a orar, a interceder. La falta de oración, mire, cuando una persona no ora, se dice que tiene consecuencias graves. Y una de esas consecuencias que puede vivir una persona que no ora es el desánimo. Cuando una persona no ora, entra en desánimo. Y el desánimo te lleva a la depresión. ¿Por qué? Porque cuando no hablamos con Dios, empezamos a enfriarnos. Y por eso necesitamos en este tiempo, mujer, levántate a orar, a interceder. Porque cuando no oramos, empieza la vida espiritual a decaer. Viene la angustia, viene el temor, viene el miedo, viene el desánimo. Hay gente que dice, ya no sé qué hacer, estoy aburrido, tengo dudas, escribí por ahí. Me gusta ver los estados, porque la gente en los estados manifiesta lo que tiene dentro. Y qué triste que una persona pueda decir, tengo dudas, estoy desanimado, nada me llena, porque no hemos ido a Dios. ¿Sabe que el desánimo es una enfermedad terrible? Es una enfermedad que tiene consecuencias graves. Mira, el desánimo es estar sin fuerzas para seguir adelante. Ese es el desánimo. Y te lo voy a decir porque la falta de oración desanima, quita las fuerzas y trae en el pueblo duda, temor y miedo. Y cuando esto entra en la persona, el desánimo, y lo arropa el miedo, la tristeza, la amargura, ¿sabe qué pasa? Que el sistema inmunológico de la persona se debilita, y al estar el sistema inmunológico bajo, las enfermedades empiezan a cobrar valor en el cuerpo. Por eso, el ser humano para este tiempo, para esta pandemia tan terrible, necesitamos es a Jesús. Necesitamos es orar. Necesitamos clamar a Dios. ¿Sabe qué? Me daba alegría. Estos días vi unos videos donde las gentes están saliendo a las calles por las ventanas
Vi un video donde salieron con luz, con los celulares encendidos y cantaban a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en esos lugares hay un cristiano que se levanta. Tiene que haber un pueblo de Dios que se levanta en oración, en sesión, y que no le da miedo y sale y levanta a otros que están caídos. Y ver cómo eso empieza, que así como está esa pandemia, así pueda levantarse la iglesia hoy a propagar el nombre de Jesucristo, a orar, porque nuestras oraciones, todas las casas orando, va a traer respuesta grande. ¿Sabe que yo me acordaba de cómo salíamos a ungir las calles en Cagua, a bendecir la ciudad como pueblo de Dios, bendecir las autoridades, bendecir los que están en eminencia, pasar por los lugares de autoridades y bendecirlos, porque Dios nos llamó a nosotros a bendecir. Cuando yo bendigo, Dios hace lo demás. Amén. Y recordaba las subidas al cerro. Cuando subíamos al cerro, todos los años subimos al cerro a bendecir la ciudad, a bendecir el país, a bendecir el estado. Y yo creo que estamos viendo esa respuesta grande. Estamos viendo que la iglesia, toda la iglesia, porque la iglesia es una sola. Y así como nosotros oramos, todas las iglesias están unidas en oración. Pero lo que uno siembra, empieza a recoger más adelante. Si usted siembra siempre la intercesión, la oración, que más adelante, en el momento de angustia, que sí lo vamos a pasar, Claro que sí, porque vamos a vivir momentos difíciles, pero en ese momento de dificultad, esas oraciones, esa palabra, esas promesas que estábamos estudiando y leyendo, empiezan a florecer en medio de la angustia. ¿Por qué? Porque un día veníamos con una vida de oración. Y ese salir al cerro, qué hermoso, desde allá ver la ciudad y bendecirla, hoy podemos ver la respuesta. Hoy podemos ver la respuesta sobre Venezuela. Venezuela tiene Dios. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Cuyo Dios es el eterno, el Dios amado, el Padre celestial. Bienaventurada la nación que reconoce a Jesucristo como el único Dios y Salvador. Sí, Señor, amén. Por eso nosotros entregamos nuestra ciudad a Él, entregamos nuestro país, y en todos los servicios de los domingos, los dominicales, parábamos el servicio para orar por Venezuela, para orar por los que están en eminencia, para orar por todos. Y hoy vemos la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque Venezuela está abrazada por la misericordia de Dios. Sí, Señor. Solo por la misericordia de Dios, por la oración de un pueblo que se levanta a orar. Por eso Venezuela está viviendo, aunque estamos en este tiempo difícil, estamos viviendo bendición en nuestras casas. Sí, Señor. Cuando el pueblo estaba en cautividad en Egipto y tenía que salir, y el faraón no los dejaba, dice que llegó un día en el que Dios los mandó a casa y les dijo, bueno, viene la última plaga y tienen que ir a casa. Y todos en casa van a celebrar la Pascua, van a orar, van a darle gracias, van a hacer la fiesta. Y dice que después de que ellos hicieron esto, vino el Señor y los sacó en victoria. Amén. Todo esto va a pasar. Sí, Señor, lo sé. Esto va a pasar. Tiene una fecha. Dios la tiene. Nuestras oraciones harán que pase pronto. Amén. Yo creo que sí, mujer. Nuestras oraciones van a hacer que esto pase pronto. Por eso echa fuera el desánimo. El desánimo trae flojera para leer la Biblia. Y sabe que yo veía algo tremendo. El desánimo enferma, destruye la esperanza, dice. El desánimo es la pérdida de todas las facultades emocionales, espirituales y físicas. Y mucha gente está hoy siendo atribulada, familias, pero nuestra oración va a ser
que se levanten, Sí, Señor. que nuestra tierra sea bendecida y que Dios tenga misericordia de las naciones, de los países también que están sufriendo. Amén. Amén. Que están sufriendo. Sí, Señor. Por eso es importante, mira, yo estaba leyendo cuando yo dije, Señor, quiero hablar de esto, haciendo hoy la oración, de cómo es necesario ahora levantar el altar, hacer oraciones intercesoras por los demás, aparte de nosotros, orar por los demás, Sí, Señor. orar por las tierras, los países, Por orar por los que, por todo, orar. Y cuando estaba diciendo, Señor, yo quiero hablar de cómo tú enseñaste a los discípulos a orar, cómo la importancia cuando tú dijiste, ellos te dijeron, enséñanos a orar. Y el Señor le dijo que debían orar y le dio un modelo de oración, ¿no? Pero ¿qué estaba diciendo? Mire, los discípulos tan hermosos, ellos caminaban con el Señor, ellos no tenían necesidad de orar, porque Jesús en todo mostró al Padre, en todo. Y ellos hablaban con Jesús y el Padre se manifestaba a través de Jesús a ellos. Pero llegó un momento en el que Él dice, enséñanos a orar. Necesitamos aprender a orar. Y sabe que yo me deleitaba viendo solo la primerita parte, donde el Señor dice, mas cuando tú ores, y me gusta mucho cuando dice, cierra tu puerta, también le dice en otro pasaje. Y ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensa en público. Pero sabe que cuando ellos le dicen, enséñanos a orar, Él le dice, oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sabe que esa es la parte más importante? Porque es la parte donde nosotros llegamos a Él como hijos. Somos hijos por medio de Jesucristo. Por eso es que dice la Biblia en el libro de Juan, dice que Juan 1:12 dice, todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, les dio la potestad o les dio el derecho o la autoridad de ser hijos de Dios. Cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, nosotros venimos al Padre en calidad de hijos. Y el hijo dice que viene a su papá con confianza. Así nos quiere Dios, viniendo con confianza, porque Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario por nosotros. Y cuando miraba acerca de las consecuencias tan terribles cuando una persona no ora, cuando sabemos que tenemos que aprender que el Señor nos dejó una manera de cómo orar, y cuando vemos que la falta de oración trae desánimo, trae depresión, trae tristeza, y muchos están vagando en esto, están enfermos emocionalmente. Entonces hoy el Señor me levantaba y me decía, todo el que mire a la cruz recibirá sanidad. ¿Sabe qué me decía? Que cuando nosotros miramos a la cruz, pero miramos la cruz que quedó vacía, porque Jesús fue a la cruz y en la cruz llevó todo, todo es todo, todo lo llevó en la cruz. Pero dice que de ahí lo bajaron y lo llevaron para sepultarlo, pero que al tercer día resucitó. Eso me da una alegría grande, porque cuando Él resucita, dice la palabra en el libro de Efesios que nosotros resucitamos con Él. O sea que cuando yo miro la cruz, estoy diciendo, Señor, tú moriste en la cruz por mí y ahora yo voy a empezar a caminar, a tomar el tiempo para ir a la intimidad contigo, a darte gracias todos los días, porque tú nos levantaste cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos resucitaste. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con Él, para que por medio de Jesucristo podemos ir al Padre, podemos orar, podemos clamar a Abba Padre y Él nos va a escuchar. Por eso, cuando esta mañana me levantaba, el Señor me sorprendió cuando estaba orando. Y yo voy al pasaje donde me habló de
de mirar, y me hablaba específicamente en el pasaje del libro de Números, donde habla que Moisés levantó la serpiente en el desierto, la levantó en un asta, y todo el que miraba a la serpiente de bronce era sano. Y me levanté y fui corriendo a mirar, y dije, Señor, qué hermoso. En el libro de Números, aquí lo anoté, Números capítulo 21, guárdelo, léalo en su casa. Del 4 al 9, y sabe que estaba preocupada porque hay mucha gente que está triste, desánimo. Y el Señor me decía, mire, después dice, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Moisés, contra Dios y contra Moisés. ¿Sabe que cuando se abandona la oración, el pueblo entra en desánimo? Y el Señor nos mandó a las casas y muchos andaban así. Pero ahora nosotros nos hemos reunido para que ahora nadie pueda decir que no le queda tiempo de orar, que no le queda tiempo de leer la Biblia, que no le queda tiempo de interceder. Porque el Señor me decía, todo el que mire a Jesús será salvo, será sano. Por eso es que necesitamos mirar al Jesús, pero al Cristo resucitado, al que resucitó al tercer día, que ya no está en una cruz, sino que ahora Él está sentado a la derecha del Padre y que quiere habitar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Por eso yo, a través de la oración, me acerco a Dios. Dice que cuando Él subió al cielo no nos dejó huérfanos, no nos dejó solos. Dejó al Consolador, al Espíritu de Dios, el cual nos guiaría toda la verdad. Sí, Señor, amén. Cuéntanos, Mayra, hay algunas personas que han compartido. Sí, está en línea. Vamos a hacer un pequeño espacio para ver. Está en línea Carolina Guerrero. Damos gracias a Dios por Carolina Guerrero, que está compartiendo con nosotros, ¿no? Zaida Argüello. Zaida, gloria a Dios. Sujei Valenzuela. Bendiciones a Sujei. Gleidy Zamora. Gleidy siempre está unida. Luceli Díaz. Luceli, bendiciones. Dixolé, que también está de Dixolé, cumpleaños. y hoy está de cumpleaños. Aprovechamos para saludar a Dixolé y decirle que tenga un feliz cumpleaños, que Dios la bendiga mucho y le conceda los anhelos de su corazón. Tenemos a la doctora Zuleima García. Doctora Zuleima, bendiciones. Henderson Rondón. Henderson Rondón está conectado. Y Luz Rodríguez, que nos envía que hay que orar por las personas que aún no comprenden, que debemos orar por nuestro presidente para que Dios sea glorificado usándolo como instrumento para levantar a Venezuela. Así es. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 13, nos habla de la necesidad de nosotros orar por los que están en eminencia. Sí, Señor, Porque toda autoridad Dios la ha permitido. La pandemia Dios la ha permitido. Sí, Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que a través de la oración Dios va a actuar a favor aún de los que quizá usted menos piense. Porque Dios es el único que transforma el corazón. Y por eso es importante que nos unamos. Después de ahorita en un momentico vamos a estar orando. Quiero que anoten las peticiones. Si tienen peticiones, mándelas, porque vamos a estar orando por sus peticiones. Sí, Señor. Y no solo eso, las vamos a tener para orar todos los días. Las mujeres oramos a las 3 de la mañana. Sí, Señor. Nuestra oración tiene poder. La Biblia Amén. dice que la oración del justo puede mucho. Por eso cuando el Señor me hablaba de que el pueblo se desanimó y por eso entró en murmuración, en queja, en desánimo, en tristeza, y se levantaron contra Moisés y se levantaron contra Dios. Entonces dice que Dios, escuche lo que dice, el pueblo se quejó, el pueblo había experimentado una batalla, el pueblo acababa de salir donde vieron la victoria de Dios que les dio sobre 3 naciones. Sí, Señor. Lograron vencer a los cananeos, a los amorreos y a los basanitas, dice la Biblia. Y estaban viniendo de una victoria.
Y de repente el pueblo se desanima, entran en desánimo. Y dice que hablaron contra Dios y contra Moisés y se quejaron y dijeron esto: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Dios mío, Dios les estaba dando el pan, el maná del cielo era el pan. Y se fastidiaron. ¿Sabe que una persona cuando está en desánimo se cansa de lo bueno? Se cansa de la bendición. Se cansa de las bendiciones de Dios. Y dice que el pan era el maná que descendió del cielo. El desánimo hace que te canses de lo bueno y no, entonces nada te satisface. Ver solamente lo negativo. Por eso es importante ir a Dios. Por eso es importante orar. Queremos que la gente cambie, oremos. Lo que pasa es que la gente quiere, a veces el ser humano quiere cambiar a otro ser humano. Eso es como el esposo y la esposa. El esposo quiere que ella sea como él quiere y la esposa quiere que él sea como ella quiere. Y así no es. Así no es, porque Dios nos hizo totalmente diferentes. Nos hizo muy diferentes. Al hombre le dio un rol y a la mujer le dio otro rol. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que transforma a un ser humano cuando oramos? Cuando yo empecé a orar por mi esposo, Dios empezó a trabajar en mi vida. Por eso cuando uno ora, Dios empieza a trabajar ese en uno. Por eso el cambio tiene que venir por uno mismo. A uno llega el cambio. Yo oro para que Dios me ayude y yo empiezo a cambiar. Porque la oración me empieza a levantar, la palabra me empieza a hablar. Amén. Y empiezo a caminar en tiempos diferentes, empiezo a ver la vida diferente. Por eso es que nosotros no podemos cambiar a nadie. Yo no pude cambiar a mi esposo, ni él me pudo cambiar a mí. Solo Dios lo cambió cuando empecé a orar. Cuando entendí que yendo de rodillas a Dios yo podía lograr muchas cosas. ¿Sabe que hoy en día hay muchos que no se arrodillan? Pero Dios te está diciendo hoy, humíllate delante de mí. Arrodíllate. Dobla tus rodillas delante de mi presencia. Cuando nosotros doblamos rodillas, estamos reconociendo que Él es Dios, que Él es todo y que fuera de Él no hay nada ni nadie. Que nos rendimos a Él y que dependemos de Él. Por eso, este pueblo estaba pasando y sintieron desánimo y el desánimo los llevó a la murmuración, a la queja, al conflicto. No valoraban las cosas, dice, y Jehová envió en el pueblo. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, o sea, serpientes venenosas, y que mordían al pueblo y murieron muchos. ¿Qué está muriendo hoy? Que muchos están muriendo. Pero solamente hay un camino, Jesús. Mirar la cruz y reconocer a Jesús. Orar al Padre, porque ya Jesús nos hizo aceptos delante del Padre. Estaba gozosa aquel día con lo que me llegó a uno de mis grupos de WhatsApp. Llegó un mensaje de un doctor, de los doctores, dice, habla de los doctores en España, creo que fue, de cómo un anciano llegó enfermo de ese virus y que ese anciano llegó con una Biblia en la mano. Yo creo que muchos ya conocen esa historia, lo que pasó. Y que ese anciano llegó con una Biblia y empezó a orar. Y empezó a orar por todos los que estaban allí. Y dice que eso le llamó la atención a los médicos. Y el anciano hablaba la palabra. Y dice que los médicos, en medio del cansancio, en medio de todo, ellos se iban en momentos a escucharlo cuando hablaba. Y dice que la mayoría de ellos han sido ateos por naturaleza, porque no les habían enseñado. Siempre se han levantado en el profesionalismo, en todo eso. Pero dice que ellos se detuvieron. Dice que cuando estaban tan cansados, tan agotados, se dieron cuenta de las palabras del anciano. Que cuando
la medicina o cuando la fuerza o cuando todo lo que ellos saben ya no se puede. Dice que solamente hay algo que sí, cuando miramos al cielo y clamamos y oramos. ¿Sabe qué? Por eso el salmista David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de los cielos. Mi socorro viene de nuestro Dios. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. Él es nuestro socorro. Por eso la oración abre los cielos. Por eso cuando ya no hay nada que hacer, es cuando tú clamas y Dios entra y actúa. Es Dios el que obra a través de tú y de mi oración. Es tiempo de abrir nuestra boca. Es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de orar. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamar, dice la Biblia, que ya el Señor se compromete, porque el Señor nos da una promesa, está diciendo, clama a mí y yo te respondo. El Señor se compromete con la palabra y nos responde cuando clamamos. Por eso, en este pasaje que Dios me regalaba esta madrugada, yo decía, wow, Señor, la falta de oración trae todo esto. Y es una enfermedad en el alma que afecta lo espiritual y lo emocional. Dice que Jehová envió las serpientes venenosas y muchos murieron. Entonces el pueblo vino a Moisés, el pueblo sabía que Dios estaba con Moisés. El pueblo había visto que Dios hablaba a través de Moisés. Dice, y vinieron a Moisés y le dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ruega Moisés a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Dice que Moisés oró por el pueblo. Moisés oró y Jehová dijo a Moisés, Moisés, hazte una serpiente ardiente de bronce, ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguna persona, dice que ellos miraban a la serpiente de bronce en el asta y eran sanos y no morían, sino que vivían. ¿Qué me está diciendo? Que la oración nos acerca a Dios, que este es tiempo de orar, y que cuando ellos reconocieron en medio de lo que estaban viviendo que habían fallado a Dios, vinieron al líder y le dijeron, ruega. Sabe que muchos van a venir a usted, porque usted y yo tenemos el compromiso de mostrar a Jesús, de mostrar a Dios a través de nuestras vidas. No tengas temor, no tengas miedo. Sabe que dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando tú oras y nos acercamos a Dios, podemos sentir el abrazo de Dios, podemos sentir su amor, podemos sentir su abrigo, podemos sentir todos los días que estamos escondidos en Él. Y ya voy a cerrar con esto. Quiero dejarte esto. No hay temor. ¿Sabe por qué? Porque cuando oramos, mantenemos nuestra convicción en Cristo, que Él lo llevó todo con nosotros. ¿Sabes algo? Este tiempo es un tiempo difícil. Sí, Señor, amén. Y nadie está excepto de caer en esa enfermedad. Nadie. Porque es algo que está dando vueltas y nos tienen en casas y está muy bien. Pero sabe que cuando todos miraban a la serpiente de bronce, dice que las serpientes venían y los mordían, pero ellos miraban a la serpiente de bronce y eran sanos y vivían. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué me habló Dios hoy a las 3 de la mañana? Me dijo, miremos el sacrificio de Jesús y volvamos a nuestro primer amor. Volvamos a Él. Volvamos a llorar y a derramar nuestra alma delante de Él. Volvamos al ayuno. Volvamos a la palabra. Volvamos a la vida
a la vida espiritual de adorar, de danzar en la casa. La casa para danzar. Yo me levanto y yo danzo, adoro al Señor, porque Él es mi Señor. Escúcheme, nadie está excepto, pero sabemos que tenemos a Dios. Y el que tiene a Dios, lo tiene todo. Amén. 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 El que tiene a Dios, lo tiene todo. Y ya cierro con esto que me llamó la atención hoy, que buscaba, indagaba en la palabra, porque me gusta leerla, escudriñarla. Y me llamó la atención, me trajo el Señor a la mente la frase en Daniel, cuando los 3 muchachos no quisieron arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. No se quisieron arrodillar porque ellos sabían y su convicción estaba en que solo era Dios, no ante ninguna imagen. Y esto crea alboroto. Dice que ellos hasta ni podían orar, pero dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día y abría las ventanas para que lo vieran. Y Dios los guardaba. Amén. Pero me gusta la exclamación de ellos cuando vienen y le dicen al rey y el rey se molesta y viene a ellos. Y me gusta cuando ellos dicen: el Dios que nosotros adoramos, Él nos ayudará y Él nos librará de la muerte. Sí, Señor. Pero aún así, si no lo hicieran, igualito nosotros no nos vamos a arrodillar ante esa imagen. ¿Qué estaba diciendo? Que aún que estemos como estemos, que aún que no veamos quizá dice, aún por encima de todo eso, nada me va a quitar a mí la convicción de que mi adoración, de que mi vida, de que mi corazón es de Jesús. Amén. Que Dios es el dueño de todo, Sí, que Señor. Jesucristo es el Señor, ante el cual toda rodilla se doblará y Amén. toda lengua confesará que Él es el Señor. Sí, Señor. Amén. Mi convicción no me la puede quitar nadie. El anciano llegó a la clínica con la palabra. Él predicó, él oró, él enseñó, él dejó allí. Y aunque murió de esa pandemia, él dejó huellas de que Jesucristo cambia y que el que ora a Dios, Dios lo escucha. Amén. Porque los médicos reconocieron que de verdad Dios existe. Amén. Sabe que usted y yo tenemos el compromiso de orar, de seguir en intercesión, de ayunar, de ir al Señor, al altar, de orar por todos los que están en eminencia, porque a nadie lo cambia el hombre, al ser humano lo cambia Dios. Sí, Señor. Amén. Cuando usted y yo oramos. Amén. Saludo a Luz Marina desde España, que está conectada. Sí, tenemos también a Carmen Violeta Hoyos, Carmencita, la pastora Violeta, Dios la bendiga. Marlene Sequera, La hermana Marlene de Santa Cruz. Marisela Solano. Marisela, ¿y hay peticiones? Sí, tengo 2 peticiones. Gilma Terán también está conectado. Qué Tengo bendición. la hermana Sujei Valenzuela, dice: orar por los gobernantes del mundo para que reconozcan a Cristo como el Salvador de las naciones y el único que puede traer sanidad al mundo. Y Gilma Terán dice: orar por los venezolanos que están en otros países porque están muy afectados por esta pandemia. Vamos a orar. Vamos a orar por todo, por todo lo que está pasando. Vamos a orar porque Dios está obrando en medio de los tiempos. Solamente quiero dejarte hoy, levántate mujer, levantemos el altar en nuestras casas, allí en nuestros hogares con nuestros hijos, orando y clamando a Dios en todo momento, porque este es el tiempo. ¿Sabe qué? Te voy a decir algo, Dios tiene el control de todo. Amén. Hay un día donde todo esto va a pasar. Sí, Señor. Nos vamos a volver a encontrar, nos vamos a abrazar, nos vamos a deleitar en la presencia de Dios. Y prohibido desanimarse. Sí, Señor. Prohibido desanimarse. Muchos se fueron de nuestra tierra Y ahora estamos volviendo. y muchos están volviendo. Y volvieron. Y qué triste, porque se cansaron de lo bueno. Venezuela es una tierra feliz. Lo aprendí de mi pastor Satirno.
Él declaró que Colombia era una tierra feliz. Nosotros declaramos que Venezuela es una tierra feliz. Amén. Oramos por todos los que están en eminencia, porque Dios es el que cambia. Sí, Y Señor. nuestra oración acerca a las personas a Dios. Amén. Si esto lo supiera el mundo entero, no pasaríamos por tantas cosas. Pero Señor. recuerda, nada ni nadie, nada de lo que pase a nuestro alrededor nos podrá separar del amor de Dios, ni podrá sacar la convicción, como los compañeros de Daniel que dijeron. Y todo esto, sabemos que Dios nos librará. Y aunque así no fuera, sabemos que nuestra convicción está tan firme en Jesucristo que solo en Él esperamos. Amén. 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 Dice, vamos a orar. Le invito, mujer, que esté allí, que incline su rostro en su casa, y vamos a orar por los que están en eminencia, por los países, por el que está enfermo, y que Dios nos ayude para que el desánimo no entre a nuestras vidas, Sí, Señor. y que estemos firmes, creyendo con seguridad y tomando la palabra, que solo en Él está la respuesta. Amén. Solo en Dios está la respuesta. Señor. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Dios está comprometido con nosotros. Sí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque nos dio la palabra. Clama a mí y yo te responderé. Y hoy clamamos a Él. Sí, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Una mañana de bendición donde hemos podido compartir la palabra, donde me he podido unir con las mujeres que ayunamos los miércoles. Gracias, Señor, por las redes sociales. Gracias, Dios mío, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por la vida. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de poder compartir la palabra, de poder a través de la palabra aprender la necesidad que tenemos los seres humanos de orar, de volver a Dios, que el que no te conoce te conozca, que el que está enfermo se ha levantado porque hay alguien que llega y le habla de Jesucristo. Señor, que en este tiempo, Padre, tu pueblo se levante en oración, tu pueblo se levante en intercesión. Señor, es tiempo de orar, y nosotros, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. En la oración tú nos enseñas, tú nos revelas. En la oración nos acercamos y acercamos las personas a Dios. Hoy oramos, Señor, porque sabemos que tú nos respondes. Lo dices en tu palabra, Señor. Y hoy nos presentamos ante ti para orar por estas personas, Señor. Oramos por todos los que están activos, conectados, Señor, para en este tiempo. Oramos, Señor, por los que están en eminencia, como pedía oración la hermana Luz, por los presidentes, para que los presidentes, Señor, que se acaben las diferencias. Señor, sabemos que hay dificultad grande, pero que todos podamos centrarnos, Señor, en la necesidad de buscar a Dios y de saber, Señor, de que solamente, oh Dios, el amor tuyo traerá el cambio en cada vida. Señor, alcánzalos con tu misericordia, alcánzalos con tu amor, alcánzalos donde quiera que estén, Señor. Padre, oramos por cada país, Señor, por España, oh Dios, oramos por Italia, Señor. Tenemos hermanos que están en esos lugares, Dios mío. Oramos, Señor, por Perú, por Chile, Señor, por Ecuador, donde ha pasado tanta muerte también. Oramos para que tu misericordia envuelva la tierra. Oramos, Señor, por Nueva York también, que está viviendo momentos difíciles. Clamamos también por ellos, Señor, porque tú estás allí para bendecir la tierra, Señor. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Hoy clamamos a ti, Señor, unida con todas las mujeres que están activas y las personas, Señor, que están en las redes sociales, los hombres que se han unido, Señor, también para interceder. Oramos por ellos, oh Dios. Oramos por Colombia, Señor, que también ha llegado esta pandemia. Oramos, oh Dios,
por los países, Señor. Quizás se me salen algunos, pero tú los conoces. Oramos por la tierra, Señor, por el globo terráqueo, oh Dios, para que tu misericordia lo envuelva, Señor. Oramos por Israel, tu pueblo, Señor. Bendecimos a Israel. Declaramos tu paz sobre Jerusalén. Señor, oramos por nuestra Venezuela. Oh, Venezuela está en el corazón de Dios. Venezuela es la tierra de bendición. Venezuela está guardada, Señor, está esculpida en tu mano. Oramos por Venezuela y declaramos que sobre Venezuela está tu misericordia, Señor. Que tú la guardas, oh Dios. Que tú la cobijas, Señor. Que en nuestra tierra no habrá muerte, Señor. Cesa la mortandad, Señor. Y que nos levantaremos aún antes de lo que se ha dicho para podernos abrazar todos, para ir a los templos a adorarte, para ir a exaltarte, Señor. Este es el tiempo donde tú preparas la iglesia. Este es el tiempo donde Dios nos empodera para que cuando pase todo podamos salir, Señor, podamos salir fortalecidos, oh Dios, y ser avivamiento en la tierra. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por cada mujer que se conectó con nosotros, Señor. Las bendecimos desde aquí. Bendecimos la iglesia, Señor. Bendigo la iglesia de Cagua. Bendigo las iglesias que están en Venezuela y en el mundo. Levanta tu pueblo. Guarda tu iglesia. Guarda la iglesia, Señor, para que la iglesia esté guardada. Guarda nuestras vidas y permite que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Esta nuestra nación es tuya, Señor. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús, te adoramos, oh Dios, y te exaltamos, porque tú vives y tú reinas por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, mujer. Dios te guarde. Todos los que están allí en las redes, los que nos siguen a través de las redes sociales, les bendecimos. Gracias por estar conectados con nosotros. Hoy compartimos esta palabra. Hoy es ayuno. Estamos en ayuno, en intercesión, y continuamos en ayuno, en intercesión, porque sabemos que Dios tiene respuesta. Así que levántate a orar. No permitas que la oración mengue en tu vida. Hoy nos despedimos y damos gracias a Dios porque su misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Señor. También les invitamos esta noche a las 7. Habrá una palabra poderosa que será transmitida a las 7 de la noche para toda la iglesia. Es palabra porque los miércoles es oración, es sanidad, y nosotros queremos aprovechar la bendición de Dios a través de las redes para llegar hasta sus hogares. Dios les bendiga, Dios les guarde, y oramos las peticiones que están llegando, las vamos a tomar para seguir orando, porque vamos a seguir en intercesión, orando por sus necesidades. Dios me les bendiga y Dios les guarde.